¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a explicar a grandes rasgos lo que es la conexión entre ngRest y el módulo de Template Matrix. Pues para esto, más que todo, aquí tengo lo que es el proyecto de Template Matrix y por aparte tengo abierto lo que son los archivos principales de una aplicación de ngRest. Como se pueden dar cuenta, es una lista enlazada normalita, pero a la larga no vamos a usar estos métodos, sino solo uno en específico. Después lo vamos a estar viendo. Bueno, para empezar, necesitamos preparar ciertas cosas en nuestro computador, como lo son los siguientes. Bueno, la aplicación de ngres, pues este es el comando para iniciarla. ngres-server-ip. La IP de nuestro computador en este momento, si estamos usando un Linux físico, pues es la IP que nos da el computador. En mi caso es esta que me da en este momento. Y si estamos usando un Linux virtualizado, pues la que nos está dando es el Linux virtualizado. Le damos iniciar. Y pues por el momento la aplicación queda aquí. Por otro lado, necesitamos también, el enunciado del proyecto dice que necesitamos instalar lo que es npm. Y con esto instalar el HTTP server. Bueno, la forma de levantar un localhost con esta aplicación es de la siguiente manera. Ponemos HTTP server, la carpeta en donde se encuentran todos los archivos del proyecto Template Matrix. En mi caso es esta carpeta. Entonces se le da a iniciar también. Como se dan cuenta, nos acaba de levantar un localhost en el puerto 8080. Si tienen ese puerto ocupado, normalmente les va a habilitar el puerto 8081. Es cosa de ver qué puerto tienen ocupado, la verdad. Y por último, y yo creo que es la parte donde más problemas les dio, es en lo del navegador. Que el navegador como tal, hay que desactivarle una cosa que se llama CORS, que es la seguridad. Pues esta se desactiva con el siguiente comando: Chromium Browser Disable Web Security. Y adicional a esto, tenemos que agregarle este apartado que es User Data Dir, que es una carpeta que va a abrir el directorio en donde va a dejar pasar todo. Este comando lo encontré en este blog de Stack Overflow. Como se dan cuenta, está aquí el comando. Lo busqué así. Aquí dice Chrome, pero para efectos del, ¿cómo se llama? Del ejemplo, pues se va a usar Chromium. Literal, si usan Chrome, entonces en vez de Chromium Browser sería Google-Chrome. Y lo demás sería el mismo comando. Así como lo muestran aquí. Pues ya teniendo esto, no teniendo abierto el explorador, eso es muy importante, le damos iniciar. Entonces esperamos un momento. Bueno, entonces para saber que sí nos está abriendo el navegador, quitándole la seguridad, nos va a aparecer este comando de aquí arriba. Esto más que todo como una alerta que nos manda el navegador. Bueno, ahora siguiendo con la explicación, el template matrix en su apartado trae ciertos archivos JS. Pues si se dan cuenta, aquí tengo yo en el directorio HTML listado lo que son el login, el registrar, el index y pocas otras cosas más, ¿verdad? Pero lo que nos interesa en este momento son los archivos JavaScript. Bueno, entonces siguiendo con esto, tenemos las constantes, que literal aquí yo lo hice. Bueno, el ejemplo está de esta forma: constantes que literal son las variables que van a tener quemado en las URLs que nosotros vamos a consumir consumíamos desde ngRest por medio de Postman. Si se dan cuenta, esta es una de ellas. Vamos a ver, ¿dónde está? CPP. Entonces, no, este es.
Si se dan cuenta, aquí tengo yo el método string validar, que es lo que va a hacer es me va a validar si tengo el usuario y contraseña válidos, ¿verdad? Y si es eso, me va a redirigir a otra página. Si se dan cuenta, aquí lo tengo. Validar es igual a, y tengo recibo como parámetros el usuario y la contraseña. De ahí pregunto si es el usuario admin con su contraseña y el usuario gestor con su contraseña. En los dos casos devuelvo true y si es lo contrario, pues devuelvo false. Bueno, siguiendo con la explicación del código, pues aquí iría esa URL. Muy importante no olvidar poner el puerto y que este pets.validar me lo da el servicio de EngRest cuando nosotros le damos correr. Bueno, así como ahorita, si yo abro esto aquí, me va a tirar este servicio que siempre nos crea EngRest, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita si le doy validar, esta URL, donde se encuentra es esta URL, ¿verdad? Entonces sería el IP, dos puntos el puerto, diagonal, esto que está aquí. Y así es como quemamos nosotros la ruta. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son dos archivos, que es el genérico literal. Esto aquí es una forma en la que yo vengo y tengo recibo un string. Bueno, recibo el formulario más bien, el cual se le dio, estaba contenido en el formulario, recibo el formulario que quiero enviar con todos sus campos. Declaro un arreglo y extraigo por medio del query selector al input. O sea, voy a pedirle que todos los input, todos los campos que se puedan rellenar a mano, me los vacíe en este elements. Entonces después le doy elements length con un for y voy llenando uno a uno, de tal manera de estar armando un string en forma de Johnson. Por último le doy que quiero parsear este string en formato Johnson y esto es lo que retorna, ¿verdad? Este segundo método lo que hace es que recibe el formulario como tal, va a buscar al HTML este formulario, llama al método que tenemos aquí arriba, le manda la variable como tal, ¿verdad? El formulario. Y aquí tenemos un print en consola, pero van a ver que no es muy necesario. Después tenemos este JSON y por último lo devuelve, ¿verdad? Bueno, como siguiente punto tenemos lo que es los requests. Estos literal son la forma en que se conecta la aplicación de NGREST con el template matrix. Si se dan cuenta, son genéricos porque recibimos, o sea, no estoy declarando, o sea, no estoy quemándole nada en sí, solo le estoy pasando parámetros. Entonces tenemos lo que es el post y lo que es el get. La única diferencia entre los dos es que si se dan cuenta, en el send del objeto mandamos el objeto parseado en JSON. Entonces tenemos que crear como primer paso el objeto, lo tenemos que abrir, ¿verdad? Le tenemos que indicar cuál es el método por el cual lo vamos a mandar, la URL y que este último significa que si va a ser asincrónico o no. Como siguiente paso, seteamos las cabeceras, ¿verdad? Como toda petición tiene unas cabeceras, pues ahorita le declaramos que van a ser de tipo JSON. Y por último, preguntamos si esto ha cambiado, o sea, si lo han pedido el recurso como tal. Y aquí tenemos que si estas dos condiciones se cumplen, el 200 es que todo se cargó exitosamente y no hubo ningún error. Y el 4 en la librería del HTTP request significa que la petición fue hecha con éxito. Por último punto, le pasamos lo que es como que la llamada, ¿verdad? Para recoger todo lo que el HTTP request, la respuesta que nos dio. Esto es, en dado caso, nosotros pedimos el servicio. Si no lo hemos pedido, se salta este paso y pasa a enviar el objeto.
Después vuelve a entrar y pide esto, ¿verdad? Lo mismo con el get, si se dan cuenta, es lo mismo, solo que aquí tenemos lo que es como tal la llamada a un método get. Y pues nada más, o sea, como es un get no necesitamos indicarle mayor cosa, ¿verdad? En todo caso, aquí iría lo que es la URL y el callback. Pero como estamos haciendo un get sencillo, entonces por el momento no es necesario. Se puede modificar a manera como está el otro. Lo único que diferenciaría, como les digo, es que en este recibimos el objeto, que es el formulario, ya vuelto JSON. Entonces tenemos como siguiente paso el control y login. Este método se va a llamar cuando nosotros en el HTML de login, si se dan cuenta, vamos a ver aquí. Entonces, si se dan cuenta, este formulario, este es el login form. Este login form tiene como inputs, como les decía, el user y el password solamente. Entonces, este formulario por medio de este ID en el método, vamos a ver, aquí en el método para parsear el JSON tenemos que tenemos el input, que son los tipos de elementos HTML que va a llamar. Como se dan cuenta, en la template solo tenemos dos, que son el usuario y la contraseña. Bueno, entonces en el botón como tal, en el botón que va a realizar la acción de si estamos logueados o no, vamos a llamar al método antes descrito, ¿verdad? Que tenemos en controles login. Entonces este método, cuando se haga clic, se va a llamar y va a ir a pedir una petición HTTP post, que es la que tenemos aquí, HTTP post, y le vamos a mandar la URL, el objeto y la llamada. Bueno, entonces le estamos mandando la URL, que es la que tenemos quemada con anterioridad aquí. El getValueForm, esto le estamos mandando el ID del formulario, que como les había dicho, vamos a ver dónde quedó. Aquí, como les había dicho, este recibe este parámetro, la cual va a ir a traer el formulario al HTML, y esto lo va a llamar al otro método para volverlo JSON, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo con la explicación, tenemos que va a hacer esta petición y adentro de ella va a contener lo que es el response, ¿verdad? Que es el objeto ya parseado como JSON. Y o sea, la respuesta que nosotros vamos a obtener de este método, ¿verdad? Si se dan cuenta si se dan cuenta aquí, nosotros lo que hacemos es regresarle la respuesta, ¿verdad? En forma de texto. Entonces lo que va a hacer esta librería va a ser parsearla en JSON para entenderla, ¿verdad? Entonces el resultado, punto resultado, que es la mayoría, es lo que la raíz de JSON que regresan siempre las peticiones, le damos que es igual a true. Eso quiere decir que nosotros tenemos las credenciales correctas, como le habíamos especificado aquí, ¿verdad? Que devuelva true or false. Entonces tenemos el admin y el gestor. Bueno, entonces si estas dos son verdaderas, más de alguna de las dos, nos va a redirigir a esta URL, que es el index del template. Este método es para ver si sí o no es un toast, nada más, solo para que tire como alerta de que sí estamos haciendo bien el intercambio de páginas. Y en dado caso pues da falso, pues nos va a dar un toast dice que el inicio de sesión no es válido porque las credenciales son incorrectas. Bueno, entonces si se dan cuenta, en resumen son tres archivos importantes. Las constantes, que es donde vamos a quemar todas las URLs que vamos a ir a llamar desde Postman.
el archivo genérico, que es el que nos va a parsear el JSON, este getValueForm, que es el que nos va a traer todos los elementos de tipo input de los formularios, y los requests, que son los genéricos que de la librería HTTP request, ¿verdad? Bueno, entonces, como paso extra, también en el HTML que vayan a usar estos necesitan importarlos. Se importan de esta manera, en este orden, si fuera necesario, y tendría que funcionar. De allí nada más, como les digo, solo necesitan venir y llamar al método, y el método va a hacer su trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces ya abrimos el navegador y nuestro EJRES está corriendo, así como también nuestro servidor de HTTP Server ya nos levantó el servicio. Entonces, si le damos copiar esta dirección y abrirla, pues nos va a tirar este index. Nosotros necesitamos redirigirnos a esta carpeta. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos el template como tal, pero nosotros nos vamos a redirigir a la pantalla de login, que es esta, Authentication Login. Y si se dan cuenta, aquí está el login como tal. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí había probado algunas contraseñas, ¿verdad? Entonces, si le damos inicio al gestor, en este caso la contraseña es mi carnet, y le damos login, las credenciales deberían de ser correctas. Entonces, por los que nos debería de redirigir a la pantalla antes descrita que teníamos de este lado, que es la index que te había mostrado antes. Entonces, si le damos login, como se dan cuenta, nos redirige a esta ventana. Como dato extra, si le damos inspeccionar y le damos en network, aquí nos va a aparecer la petición que hagamos. Si se dan cuenta, la petición sí se logró hacer. En dado caso aquí les apareciera un error que está bloqueado o cosas así, es problema de su navegador porque no le han desactivado la seguridad. Bueno, entonces, para probar de que si no entra cuando son credenciales incorrectas, vamos a poner que el gestor no tiene esta contraseña, sino que tiene hola, por ejemplo, ¿verdad? Si se dan cuenta, no entra y me limpia lo que son los campos. Vamos a ver. Si se dan cuenta, no entra. Pero si ponemos las credenciales como son, entonces ya nos hace la petición, ¿verdad? Entonces, como repaso, si se dan cuenta, el navegador va a quedar en esta consola. Esta consola no la deben de cerrar. El servidor de Node, pues aquí está corriendo, analizando todas las peticiones. A veces tira unos errores por algunos JS que no encuentra. No debería causar problema. Y el módulo de NGRES debe estar funcionando. En todo caso, la seguridad del navegador no esté desactivada, aquí les va a tirar que el recurso no encuentra el recurso como tal, o sea, la ruta de pets-validar que habíamos definido antes en los archivos, ¿verdad? No va a encontrar esta ruta. Pero si todo está en orden, pues no debería de tirarnos problemas, ¿verdad? Y dejarnos loguear. Entonces, recapitulando, en el uso de la librería como tal, es aquí quemar las URLs. Bueno, yo lo hago de esta manera, ¿verdad? Quemar las URLs que vamos a pedir desde NGREST, hacer un controlador por cada uno de los formularios que vayamos a llenar. Estos genéricos, pues, como les estaba diciendo, son funciones que sirven para parsear el JSON y para obtener el formulario, ¿verdad? Como tal. Y estas son las peticiones genéricas. Mucha gente también me dijo de que tenía mucho problema con el post. Pues deberían de hacerlo de esta manera, ¿verdad? Para ver si les sigue causando problemas, porque por lo menos a mí no me ha causado problemas en la realización de este ejemplo.
Entonces, si se dan cuenta, como les está diciendo, es la URL, el objeto ya parcial y la llamada, ¿verdad? Como último punto, si se dan cuenta, aquí solo para verificar, entonces si le damos gestor y le damos la contraseña, solo para probar el servicio, deberían devolvernos true. En todo caso, le mandemos una contraseña que nada que ver, nos va a devolver falso. De igual manera en el template matrix. Si nosotros tenemos las credenciales incorrectas, como les había dicho, nos va a devolver un toast. Entonces ahí está el toast como tal, se muestra. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.